Everybody out there go run and tell your homeboys and homegirls it's time for Keenan and Kel. Más, otros no les ha salido. Sin embargo, pues ahí en el chat, digamos, les voy a dejar el correo al que pueden escribir, ¿cierto? Por si tienen algún tipo de inconveniente con el recibo que salió hoy, ¿sí? Digamos que en un principio la idea era que ese recibo sin código de barras que salió, entonces ustedes vieran como el costo que puede ser la matrícula y después ahora pues ya tuvieran modificado ese valor. Pero sin embargo, pues varios han presentado inconvenientes, entonces para que escriban ahí, si no les ha salido, pues no se preocupen, esperen a mañana que todavía tenemos, digamos que un tiempo bueno para hacer el tema del pago y demás. Listo. Entonces ya con eso, chicos, como es anuncio parroquial, pues entonces empecemos con la presentación. La idea entonces de esa presentación es hablarles sobre el tema de la estructura administrativa de la Universidad Nacional, que puede ser un poco compleja inicialmente, pero digamos si una vez uno se va enredando en ese tema y se va interesando pues por conocer cómo funciona la universidad, a quién hay que buscar en ciertos casos estudiantiles, a quién direcciona usted una solicitud, con quién tiene que hablar para un tema de peticiones, etcétera. Entonces, pues uno va entendiendo esto cómo funciona, ¿sí? Hagámoslo con la siguiente presentación, Ham, con la siguiente. Listo, entonces esa es como la estructura, digamos, interna que tiene la Universidad Nacional, ¿cierto? En el tema administrativo. Ustedes, yo creo que tienen que entender que la universidad tiene 3 estamentos y en cada estamento tiene, de cierta manera, digamos, una disposición, ¿cierto? En el administrativo, en el estudiantil y el de los trabajadores. Cada uno de ellos tiene unos estatutos, cada uno tiene, recuerden que el de nosotros es el 08-2008, cada uno de ellos tiene una forma, digamos, organizativa, ¿sí? Cada uno de ellos atiende situaciones diferentes, casos diferentes y demás. ¿Sí? Ustedes de entrada conocen que el órgano más importante de la Universidad Nacional es el Consejo Superior Universitario. Ese Consejo Superior lo componen cerca de 9 personas, ¿sí? Entre está la rectora, está un representante estudiantil, está un representante profesoral, está un delegado de los rectores, está obviamente el Ministerio de Educación, que es quien preside del Consejo Superior Universitario, ¿sí? Ahí pues está la ministra, ella no participa, casi siempre está es el viceministro casi siempre es el que se envía ahí, hay un delegado de los rectores, eh, y hay un delegado también de las organizaciones, un delegado también por parte de otro del gobierno, etcétera. Entonces, como ven, esa composición del Consejo Superior, pues en sí el número no es grande, ¿sí? El número no es tan grande, esas 9 o 10 personas. Eh, pero lo que sí hay que recalcar en esa composición del Consejo Superior Universitario es el carácter de su conformación, porque de esos 9 o 10 personas que integran el Consejo Superior Universitario, solamente 2 se eligen de manera directa por parte de la comunidad universitaria. ¿Sí? Cuando hablo de la comunidad universitaria me refiero a docentes, estudiantes y trabajadores. Y es pues claramente la representación estudiantil y la representación profesoral, ¿cierto? Que se elige pues con votación popular, de la que ustedes tal vez todos alguna vez han visto, tanto de los docentes, de los profesores, como de nosotros los estudiantes. En este momento pues la representante estudiantil es Jennifer Pedraza y Santiago Lagos, son quienes conforman la representación estudiantil. Entonces, y pueden ver que solamente esos dos se eligen de una manera, digamos, con la comunidad, y los otros, pues, de alguna forma se designan desde el gobierno nacional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la rectoría, no sé si ustedes, bueno, aquí hay varios que han estado en el proceso de asignación de la rectoría, se hace una formulación de los docentes y después de que pasen unos filtros y se aceptan los candidatos y se hace pues la respectiva campaña, entonces después viene una consulta virtual y donde hay pues unos ponderados
por cada comunidad, ¿cierto? Entonces, los votos de los estudiantes tienen un peso, los votos de los docentes tienen otro peso y de los egresados tienen otro peso. Entonces, por ejemplo, cuando se hizo la última elección de rectoría, recuerdo que lo que trata de hacer esa consulta es que queden 4 candidatos y luego de esos 4 candidatos, pues el superior decide y pues quien decide en el superior, al fin y al cabo, en última es el gobierno nacional, ¿cierto? Porque tiene mayoría, pues, entre quienes lo conforman. Entonces, recuerdo que, no recuerdo ahorita quiénes fueron los 3 primeros en esa elección de rectoría, pero el cuarto fue el voto en blanco. Logro que el cuarto fue el voto en blanco. Y el quinto fue el doble Montoya. Entonces, como el cuarto era en voto en blanco y no contaba entre las fórmulas que debían entrar para que el Consejo Superior decidiera, entonces metieron al quinto. Y el quinto era Dolly Montoya, ¿sí? Y pues ya el gobierno y en el superior pues decidieron que ella fuera la rectora de la universidad, pues quería la rectora, pues le ganó el voto en blanco, ¿no? Y eso no es un detalle menor en la comunidad universitaria. Yo sí creo que es bien importante, por ejemplo, no sé si se dan, pero Dolly es la primera rectora, ¿sí? La primera mujer en esa disposición, en la rectoría, pues. Pero yo sí creo que de haberse hecho que yo sí creo que haberse hecho de otra manera, me refiero a que este sistema de elegir los rectores pues tiene que cambiar en nuestra universidad y es algo por lo que siempre hemos ponderado, ¿cierto? Entonces está ese primer órgano que es el más importante, el superior, ahí se designa lo más importante en tema de política de la Universidad Nacional, ¿sí? Entonces ahí sí habla del tema de la plata, ahí se habla del tema de las decisiones administrativas, ahí se habla del tema de convenios de nivel nacional, ¿sí? Y también, pues, como también tratan temas de asuntos estudiantiles, pues también es el único órgano de la Universidad Nacional que puede hacer excepciones a la norma en tema de trámites estudiantiles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la norma de traslados dice que antes del 30% de avance se evalúa con el puntaje del último admitido. Tiene que superar el último admitido en el programa que usted va. Si eso se quisiera cambiar, solamente lo puede hacer el superior universitario. O si alguno de ustedes alguna vez dice, no, a mí no me parece que eso sea correcto, porque yo tengo un papa de 5 y me parece que yo ya debería estar en otro programa que quiero cursar, solamente el superior puede aceptarle esa solicitud, ¿sí? Pero no lo puede hacer ni la facultad, ni a nivel de sede, tiene que hacerlo a nivel del Consejo Superior Universitario. El Consejo Superior Universitario, como casi todos estos órganos de participación estudiantil que tenemos, tienen una delegataria, ¿sí? La delegataria lo que consiste es que en la reunión general del Consejo Superior Universitario y de los demás consejos no se hace la evaluación de los casos estudiantiles que enviamos. Esa evaluación de los casos estudiantiles siempre se hace antes de esa reunión general, ¿sí? Entonces, la delegataria siempre se reúne casi 10 o 15 días antes de la reunión del Consejo Superior Universitario y es quien y tiene unos delegados, ¿sí? Siempre está la representación estudiantil entre los delegados, pues porque también, obviamente, casi la mayoría de las cosas que se tramita hay es casos estudiantiles. En la Cataria no solo se tramita casos estudiantiles, también se transmiten otros casos, pero que, digamos que se pueden, digamos, acordar antes de la reunión general, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros siempre, cuando nos llegan casos estudiantiles, y por eso para nosotros es bien importante el tema de la legataria, asistimos y miramos qué se puede hacer con los casos pues, que enviamos como estudiantes a estos órganos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otra cosa que me recuerdo que solamente puede hacer el superior es el tema de modificar los calendarios académicos, por ejemplo, al menos de que haga una disposición a nivel de sede, como lo hizo por 2 semestres anteriores en los que estamos, que designó que fuera el Consejo de Sede quien aprobara el calendario académico. Entonces, eso es como el Consejo Superior Universitario. Ya el segundo órgano en la estructura de la Universidad Nacional es la rectoría, ¿sí? Entonces, pues hoy está la rectora Dolly y ella es quien, digamos, también tiene un tema de responsabilidades sobre otras entidades de la universidad, ¿sí? Entonces, obviamente la rectoría
está a cargo de las vicerrectorías, está a cargo de la Gerencia Nacional, de la Secretaría General, de las direcciones nacionales, de la dirección de sede, de todas esas direcciones de planeación, de estadística, de Unisalud, o sea, la rectoría pues obviamente ya se encarga de todo lo que tiene que ver con el tema administrativo de la universidad. Digamos que tiene una responsabilidad obviamente más directa entonces, en todas estas eh, dependencias que tiene la universidad, ¿sí? Pero claramente es obvio que esas dependencias también cumplen con lo que se aprueba en el Consejo Superior Universitario, ¿cierto? O sea, no podemos perder de vista de que así es el orden jerárquico, ¿no? Se va bajando de las disposiciones del superior, van a la rectoría y después de la rectoría van al Consejo Académico, que es en el que pues, yo hago parte de la representación estudiantil de pregrado, ¿sí? Hay una cosa, un detalle que es importante, que son de esas cosas que me parece que son bien importantes, y es que en el Consejo Superior, vean que la representación estudiantil solamente es una, ¿sí? Solamente hay una, tanto de pregrado como de posgrado, ¿sí? En esas elecciones se votan unificadamente. Diferente al Consejo Académico, el Consejo Académico sí tiene una representación estudiantil de pregrado y tiene una representación estudiantil de posgrado, ¿sí? Entonces, a mí me parece que eso es importante porque este consejo académico ya es mucha más gente. Entonces, en el consejo académico está la rectoría, está los vicerrectores de cada sede, de cada una de las 9 sedes, y está los decanos de las 21 facultades de la Universidad Nacional. O sea, imagínense en ese mundo de gente, o sea, somos como 45 personas en ese consejo académico, ¿sí? Más el representante profesoral. Las representaciones profesionales son 2 fórmulas, ¿cierto? Eh, entonces, termina siendo muchísima gente en el consejo académico. Y entre más gente, pues también es más importante, digamos, las voces que podamos tener ahí, ¿sí? En este consejo académico me parece que es importante, por eso que haya una voz de pregrado y otra voz de posgrado, ¿sí? Y ya, gente, lo que hacemos en el consejo académico es como evaluar esas disposiciones que requiere la rectoría para la Universidad Nacional, ¿sí? Para la universidad. Entonces ahí se evalúan temas académicos. Obviamente en este momento digamos que no hay una reforma, algún programa curricular de pregrado o algo así, sino pues tendríamos que evaluarlo. Sí se hacen evaluaciones continuas de programas curriculares de posgrado, eso es muy general por la cantidad de posgrados que tiene la Universidad Nacional. Hay otras evaluaciones a nivel de proyectos. Por ejemplo, una cosa que hemos evaluado recientemente es el proyecto de construcción del edificio de la Facultad de Artes en la sede de Bogotá, ¿sí? Una designación de recursos también, de cómo, digamos que este espacio fue el primero espacio donde la rectoría pues llevó el informe financiero de la universidad, donde hace como un mes, mes y medio, ustedes recuerdan, comunicó que la Universidad Nacional tenía un déficit de 77.000 millones de pesos. Esos 72 mil millones de pesos, 77 mil millones de pesos, perdón, 44.000 es por el pago de docentes y los otros 32.000 es por recursos que la universidad va a dejar de recibir por el tema de la pandemia. ¿Sí? Digamos que es como el efecto COVID, le dicen algunos, que tiene la Universidad Nacional. Entonces, hoy por eso ustedes han visto, no sé, piezas gráficas o gente pues comentando, diciendo que hoy el déficit de la Universidad Nacional es 77.000 millones de pesos. Ese fue el primer espacio donde se llevó ese tema de informe financiero. También fue el primer espacio donde se llevó el tema del descuento de la matrícula, ¿cierto? Que, pues, que se tiene que ver reflejada hoy en los recibos de pago, donde donde se dio la propuesta de que los estudiantes de estrato 1 y 2 con PB menor de 50, pues no pagaran el concepto de matrícula, y lo mismo para estudiantes de estrato 3 con PBM menor a 25, 20, no recuerdo muy bien, creo que es 25. Entonces, ahí es donde se tomó esa decisión, porque el Consejo Académico incluso presentó otras 3 propuestas, otras 2 propuestas, aparte de esta que le estoy nombrando, ¿cierto? En otras nombraba, cierto, perdón, nombraba pues unos pagos, digamos, completos
del tema de la matrícula, y digamos que aquí era un poco más progresivo, etcétera. Entonces, eso fue lo que se terminó pues definiendo en el consejo académico. Entonces, la siguiente, digamos, dependencia es las vicerrectorías académicas de general y investigación, ¿sí? Entonces, ahí en la parte de abajo a la izquierda, pues dice como qué le corresponde a cada vicerrectoría. La vicerrectoría, digamos, general tiene todo, por ejemplo, vicerrectoría maneja el tema de bienestar universitario, que es bien importante para nosotros. Nosotros hemos tenido ahí muchas peleas con la vicerrectoría general por eso. Nosotros creemos que bienestar universitario tiene que ser una prioridad en una comunidad donde más del 60% de los estudiantes pues, somos estratos 0, 1, 2 y 3. Entonces, hoy, pues con lo que está pasando en la pandemia, pues ahí hemos estado exigiendo el tema de garantía no solamente económica, sino también garantías tecnológicas para poder cursar el semestre. Ahí está, por ejemplo, el tema de que aquellas personas que, donde se llevó, pues los representantes estudiantiles que hay de Consejo de Bienestar Universitario, ¿sí? Donde se llevó el tema de que los estudiantes que recibían apoyo alimentario, por ejemplo, entonces pues están en sus casas, que pudieran acceder también a mercados, apoyos económicos, y sobre todo que una cosa me parece muy importante, que cualquier apoyo que se le dé de la parte de la universidad, digamos que no cuente entre los semestres que usted puede utilizar ese apoyo, ¿sí? Porque eso hay una norma en la universidad donde dice que usted puede utilizar el apoyo con más de 12 semestres, creo que está hoy la norma, entonces para que ese semestre no contara dentro de esos 12. Entonces esas son las cosas que la vicerrectoría general puede hacer, ¿sí? La vicerrectoría académica, que es la que también de cierta manera es importante para la universidad, porque hace una evaluación continua, no solamente de cómo están conformados hoy los programas curriculares, sino también de si, digamos, la forma como se tiene hoy la academia en la universidad es la apropiada, o sea, es la que proporciona la mayor cantidad de insumos a los estudiantes, si en realidad es la más acertada, ¿sí? Digamos que ellos hacen unas evaluaciones un poco, la verdad para mí, un poco de carácter filosóficas, donde, bueno, ¿cuál es la manera más apropiada de enseñar a los estudiantes? Por ejemplo. Entonces, y a cargo de la Vicerrectoría Académica también hay una parte muy importante que es la dirección de admisiones. Ustedes conocen todo lo que pasó el semestre pasado con las admisiones, donde se terminó definiendo que se admitían por puntaje en el IFES, ¿sí? Porque no se puede hacer el examen de admisión. Bueno, desde esa Dirección Nacional de Admisiones y con la Vicerrectoría Académica fue donde se sacó esa propuesta, que incluso en algún momento nombraba el tema de las notas del colegio, que yo pues la verdad estaba en desacuerdo con esa propuesta, y menos mal que no quedó porque me parece que es la forma más desacertada de eh, evaluar, digamos, de alguna manera el ingreso a la Universidad Nacional, que lastimosamente pues tiene que hacerse así, unos costos altísimos en el tema de admisión. Creo que son de las cosas que la universidad podría garantizar si no tuviera estos temas de déficit presupuestal, por ejemplo. Son de esas cosas que es cuando uno dice, bueno, la universidad realmente no puede. La universidad utiliza los recursos del Estado y que son el 51%, y utiliza sus recursos propios, que son el 49%, y no son suficientes. Entonces, es muy difícil decirle a la universidad genere más recursos, porque yo creo que todos aquí entendemos que no es el fin de la universidad, ¿no? El fin de la universidad no es generar recursos, sino yo creo que el fin de la universidad es formar personas y que le puedan aportar a este país en la solución de un montón de problemas que tenemos como sociedad. Entonces, la universidad limita un montón, digamos que restringe un montón el acceso a la educación, o sea, el acceso a su propia universidad, pero entender que el carácter principal en esto lo tiene el gobierno nacional. La verdad, yo no creo que si hoy tuviéramos los recursos suficientes para hacer pruebas de admisión, no sé, a un costo más accesible, haya alguien en la Universidad Nacional, así sea administrativo, que diga que no. ¿Sí? Si esos cursos, si esos recursos se pudieran disponer de recursos del gobierno nacional, estoy seguro que
la historia sería muy diferente. La Vicerrectoría de Investigación, ¿sí? Que tiene un comité de extensión e investigación, que en ese momento participo yo de ese comité. El día, por ejemplo, miércoles tenemos una reunión, ¿cierto? Y ahí, pues, como ven, administra todo el tema de bibliotecas, administra el tema editorial, de extensión, ¿sí? Y de investigación. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Se evalúa un montón de proyectos y un montón de formulación de proyectos de nivel de extensión. No todos, ¿sí? Pero digamos que son varios los que se evalúan ahí. Por ejemplo, ahí está tratando el tema de Coursera en este momento, ¿sí? Sobre la ampliación y demás. Algo que nos dijeron en el comité de extensión anterior que quiero pues compartirles, que me parece muy interesante, es que la universidad se está proyectando, ya eso es casi fijo, emitir cursos en Coursera. Y esos primeros cursos van a ser de la Facultad de Enfermería de la sede de Bogotá, ¿cierto? Y entonces la universidad tiene que hacer ahí una inversión bastante grande para poder montar, digamos, esos cursos y todo lo que predispone. Pero yo creo que la parte buena es que como la universidad ya entra a ser como un parte, como un socio de Coursera, entonces en unos años, cuando esto ya esté listo, nosotros podemos hacer esos cursos sin costo, ¿sí? Porque ustedes han visto que en Coursera el tema de la certificación y demás, pues tiene un costo, ¿sí? La universidad hizo un contrato con Coursera y entonces le dio cierto número de licencias a la Universidad Nacional y pues son las que estamos utilizando ahorita, pues yo la utilicé, no sé si más de ustedes también están haciendo cursos ahí. Y la idea es que ya con la universidad entra a ser de cierta manera como un socio de Coursera, o sea, al igual que la Universidad de los Andes, por ejemplo, que también monta un tema de cursos ahí en Coursera, pues los estudiantes de la Universidad Nacional no tengan que pagar, ¿sí? Sino que si alguien quiere hacer de otra institución pues, o un particular, pues sí paga. Y se está haciendo, por ejemplo, ahí les cuento también una evaluación de la formulación de proyectos de extensión, sobre todo en el tema de regalías, ¿cierto? Que es importante para la universidad, con las otras sedes, por ejemplo, que tiene nivel de presencia nacional, pues es mirar cómo pueden hacer a recursos de regalías. Digamos que esas son las cosas que se están eh, trabajando ahí en ese comité de extensión. La Gerencia Nacional Financiera Administrativa es otra entidad, se encarga de todo el tema presupuestal, evidentemente, ¿cierto? De contabilidad, de tesorería, de gestión financiera, etc. Hay algo que, por ejemplo, utiliza mucho esa oficina, obviamente, es llevar el registro de gastos de la universidad y de viáticos de la universidad, ¿sí? Porque mm, muchos proyectos de docencia, por ejemplo, llevan temas de viáticos. Algunos profesores, no sé, tienen que ir a hacer una ponencia en cierto país, ¿cierto? Porque aquí son muy buenos, entonces los invitan. Entonces la universidad, pues, a través de esta gerencia y demás, pues, mira el tema de viáticos y demás, etcétera. Todo el tema de gastos y de plata, pues, se mueve, digamos, desde ahí, ¿sí? Y la otra dependencia es la de, a ver, vamos a ver, la de las vicerrectorías de sede, que es bien importante. Se reúnen, pues básicamente se reúnen los vicerrectores de cada sede, Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira y de La Paz. Y la otra es la dirección de sedes presencia nacional, ¿cierto? Que es Caribe, Amazonía, aquí hay Tumaco. Una cosa bien importante ahí, gente, y es que se está tramitando que estas direcciones de sedes de presencia nacional dejen de serlo y se conviertan en vicerrectorías de sede. A mí eso me parece bien importante porque ya van a tener esas sedes, digamos, una estructura más independiente de lo nacional y van a tomar más sus propias decisiones, ¿sí? Y yo creo que entran a jugar un papel más importante dentro de lo que es la Universidad Nacional. Yo sí me parece que estas sedes de presencia nacional son bien importantes para todos aquellos que son estudiantes de PEAMA. Yo no soy estudiante de PEAMA, pero soy de aquí, de Arauca, y obviamente conozco mucha gente que ha sido estudiante de PEAMA, y en la sede de Medellín pues también conocemos todos, creo que todos hemos conocido compañeros de alguna de estas sedes, y es un programa que ha permitido pues que la Universidad Nacional llegue a esos rincones. Pero lo que hay que decir, gente, es que
sí, es bien importante que estas direcciones dejen de serlo y se conviertan en vicerrectorías. También es importante decir de que las condiciones en las que se encuentran estas sedes es totalmente terrible. ¿Sí? Ya cada vez que nosotros vamos a un comité nacional de representantes donde están los compañeros de estas sedes, es bien difícil el tema de hacer, digamos, de educarse en condiciones adversas. Por ejemplo, los compañeros de UMAC, me acuerdo que decían, es muy difícil tomar clases en containers, ¿sí? Es muy difícil, por ejemplo, tomar clases en Arauca a unos calores de, pues yo que estoy aquí al lado, de 34 grados y sin un sistema de refrigeración adecuada. Es muy difícil, por ejemplo, que también aquí en Arauca, la sede de la Universidad Nacional queda a unos 5 kilómetros del casco urbano y las vías, o sea, el transporte no sea seguido, sino que es un transporte pues por parte de la universidad, es un transporte en la mañana y otro en la tarde y ya. Sí, si alguien sale, digamos, a mediodía a sus clases, pues se le hace difícil devolverse, digamos, a su casa. ¿Sí? O sea, tienen muchísimos problemas. Y me parece que es importante que estas sedes, pues, digamos, puedan tener un tema más autónomo en el tema de presupuestos, pero claramente de nada sirve que esas sedes sean más autónomas si no cuentan con profesores de planta, por ejemplo. Muchas de estas sedes, sus profesores de planta son apenas 2, 3, 8, 10 profesores. Y los demás son profesores pues, que van de aquí, de las sedes de presencia nacional, pues sí, Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, y que van a dar clases allá. Yo creo que es otra muestra de lo importante que es la financiación por parte del gobierno nacional. Yo, la verdad, me imagino la Universidad Nacional con el presupuesto para que pueda tener 50 profesores o 100 profesores o 200 profesores aquí en la sede de Orinoquía, dando las materias de fundamentación, pero con el rigor que se necesita que esas materias se dicten y después los estudiantes pues culminen sus estudios en las otras sedes, pero que verdad sea una educación desde allá pues con la garantía de la calidad que requiere la Universidad Nacional y no buscando profesores a ver quién puede ir a dar unas clases pues en Tumaco o en Leticia. Entonces eso me parece que es bien importante. Eh, y la otra parte pues que hay en ese tema de la estructura de la Universidad Nacional son las direcciones. Digamos que estas direcciones tienen un carácter de eh, hacer unas cosas de, bueno, están las oficinas, pero lo que trata de hacer esta dirección es recopilar un montón de información y un montón de cosas que también pues la universidad debe hacer, como el tema de planeación estadística, de las relaciones exteriores, que es bien importante, ¿cierto? Para buscar ciertos convenios con otras universidades de otros países para que pues algunos de ustedes o muchos de ustedes pues puedan eh, cursar algún semestre en el exterior. La Dirección Jurídica Nacional, que la verdad para la universidad es muy importante porque la oficina jurídica es como el escudo de los administrativos, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier debate que no sé, que puedan tener perdido o alguna decisión que de pronto no estén de acuerdo en cómo la planteamos o demás, la oficina jurídica siempre sale a respaldar el tema administrativo. Bueno, la Dirección Nacional de Auditoría Disciplinaria, ¿cierto? No solamente para estudiantes, sino también para docentes. La Dirección Nacional del Fondo Pensional, ustedes saben que hay unos profesores, docentes, pues, que se han pensionado, pues, por su tiempo de trabajo en la universidad, entonces, pues, tiene una dirección que se encarga de todo el tema de ellos. La Oficina Nacional de Control Interno, sí, y la Dirección Nacional de Estrategia Digital, y que se encarga, pues, más del tema de las redes, pero, pues, entenderán qué se hace ahí. Esa es como la estructura de la universidad, ¿cierto? A mí me parece que es bien importante nombrar ahí que, miren que son demasiadas dependencias, o sea, es demasiado, digamos que la disposición de la Universidad Nacional, pero también me parece que es lo que la hace, de cierta forma, tener un carácter tan importante dentro de la educación en Colombia, ¿sí? De que hay unas cosas que ya están escritas de quién es el encargado de hacer cada asunto, cada tema, y
y que si ustedes pues alguna vez hablan con alguna otra gente de otras universidades, pues compañeros de ustedes, de amigos de colegio y demás, y preguntan por la organización o la estructura de la universidad, pues son diferentes, ¿sí? Incluso hay universidades donde ni siquiera existe un consejo superior universitario, que de cierta manera uno se puede, digamos, conocer los temas que se tratan ahí, sino que tienen un consejo directivo donde nadie participa excepto quienes son los fundadores de la universidad, por ejemplo. ¿Sí? Y ellos son una cosa por allá secreta que dice que se hace y que no se hace con la universidad. ¿Sí? Entonces, las estructuras son muy variables en las universidades. Y lo siguiente que les quiero explicar, ¿sí?, es el tema de cómo nosotros como representantes estudiantiles pues estamos articulados con esta estructura administrativa de la Universidad Nacional, ¿sí? Entonces, a mí pásala por la siguiente presentación. Entonces, nosotros tenemos unas representaciones estudiantiles de nivel nacional, ¿sí? Estas representaciones de nivel nacional son la del superior, la del consejo académico, la del observatorio de género, el observatorio de discapacidad y la de bienestar universitario, ¿sí? Entonces, la del superior, pues claramente participa en el superior, el académico claramente participa en el académico, la del observatorio de género participa en el consejo, pues como en el Comité Nacional de Bienestar Universitario, pues, quien lo preside la Dirección Nacional de Bienestar Universitario, lo mismo con el observatorio de discapacidad, ¿cierto? Y la del Observatorio Nacional de Género, que es una representación, gente, no sé si sabían, pues es nueva y la Universidad Nacional es la primera universidad del país en tener representaciones de género, ¿sí? Entonces, la Universidad Nacional es pionera en ese tema y me parece que es bien importante. Muchas universidades, pues, buscan la Universidad Nacional para saber este tema de cómo están estructuradas las representaciones de género y demás. Que son bien importantes, por ejemplo, con el caso que salió hace poco en noticias, ¿cierto? Sobre los profesores de antropología, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese comité de género y a través de esas representaciones estudiantiles que existen ahí, pues digamos que hacen un trabajo fuerte en recopilar información, en atender a las víctimas, en la no revictimización, etcétera. Me parece que es bien importante. Estas son las representaciones del nivel nacional y pues que tenemos participación asimismo en esos órganos administrativos nacionales, ¿sí? Nosotros creemos, gente, que participar en estos espacios siempre es muy importante, ¿sí? Vale recordar aquí que la representación estudiantil es un tema relativamente nuevo entre los estudiantes, ¿sí? Existen desde eh, el movimiento estudiantil de 1970, ¿cierto? 70-71. Antes de ese movimiento estudiantil no existían las representaciones estudiantiles. Entonces, es algo que en su momento era diferente, o sea, lo que se peleaba ahí no solamente era por un tema de que los estudiantes participáramos de las decisiones que tomaban los directivos, sino también era, por ejemplo, un tema de desligar la iglesia de esos órganos de las universidades, también era un tema de cómo estaba conformado los directivos en las universidades, etcétera. Entonces, a mí me parece que es importante ese logro, me parece que no, ustedes y nosotros pues tenemos que apropiarnos más de esos espacios, ¿sí? Yo entiendo que ser representante estudiantil en un órgano, por ejemplo, en el superior, donde es su posición apoyada por el profesor y contra otros 7 es muy difícil. Por ejemplo, cuando yo estoy en consejo académico y mi posición y la mía del profesor, que normalmente estamos de acuerdo los 3 contra otros 40, pues es bastante difícil, ¿sí? Pero me parece que creo que es peor si no estuviéramos ahí. Me parece que esto nos permite demostrar las cosas que no se hacen bien en la universidad, demostrar también las cosas que se hacen bien, nos permite tener un tema, pues vincularnos en un tema de garantías académicas, por ejemplo, nos permite conocer más a fondo cómo tramita la universidad todo este tipo de solicitudes que tenemos, que hacemos y demás. Entonces me parece que la organización es muy importante con eso. Hay una parte que es bien importante y es la asesoría de casos estudiantiles que tenemos. Ahí está mi número, está el de Jami. Cualquier consulta, pues
nos escriben. Están las representaciones de nivel de sede, ¿cierto? Que es, claramente está una representación de sede por pregrado, que ahorita pues, está Jami ahí, que es el siguiente que va a presentar, y está el consejo de posgrado, un representante por posgrado, el comité de asuntos de género, ¿sí? También la representación de nivel de sede del comité de asuntos de género, y de bienestar universitario, también hay una representación estudiantil. Y a nivel de las facultades, pues está el representante estudiantil de pregrado, el de posgrado, ¿sí? Pero también en las facultades están los representantes de los comités de áreas curriculares, ¿sí? Entonces, casi todos los programas, o no todos los programas de la sede de Medellín tienen representante estudiantil, casi todos, pero existen, por ejemplo, en Minas todos tienen, en ciencias todos tienen, en arquitectura todos tienen. Donde no hay representantes estudiantiles de área curricular es en la facultad de agrarias. La facultad de agrarias no tiene esos representantes. Vincularse a esa tarea de las representaciones estudiantiles. Ahí es el tema de... Sí, entonces, Javi, no sé ahí me si estás fui yo escuchando, es que se me cortó. o no te escuché un poquito, pues hace como medio minuto. Listo, ya yo creo que fue que se cayó el internet. Listo. Entonces, esas son las representaciones que hay de nivel de facultad. Pero así como digamos, las administrativas tienen una composición y se reúnen, evalúan, etcétera, pues también la tenemos nosotros como representantes estudiantiles, ¿cierto? El espacio más grande es el Comité Nacional de Representantes Estudiantiles, que sesiona 4 veces al año. Y la idea de ellos es articular todas las tareas de, como representantes de, en todas las sedes de la universidad. ¿Sí? Hay que decir que eso tiene un carácter de dificultad en el tema de representaciones en las sedes de frontera, porque normalmente como están en periodos de 1 máximo 2 años, entonces el relevo de las representaciones pues es más constante y a veces pues no logran participar mucho de estos espacios. Digamos que es un espacio en el que asistimos, no sé, 120 representantes estudiantiles más o menos de la Universidad Nacional, un poco más, a veces un poco menos, dependiendo de la garantía que nos dé la universidad para asistir a estos espacios. Y es bien importante porque articulamos ese trabajo hasta el próximo comité de representantes estudiantiles y vamos evaluando y lo vamos haciendo y vamos proponiendo. Entonces, es bien importante lo que hacemos ahí en ese comité. El otro espacio es a nivel de las sedes. Pues está el comité de representantes estudiantiles de la sede. Perdón. Donde, donde la idea no es solamente cómo se articula ese trabajo que se define en el nivel nacional, sino también pues las demás tareas y las demás disposiciones que tengan a nivel de la sede. Por ejemplo, algo que hacemos en el comité de representantes estudiantiles de la sede es elegir entre los representantes uno que vaya al comité de matrícula. Los comités de matrícula funcionan por sedes, ¿sí? Entonces, ahí se hace esa elección, donde también nos parece que es importante, porque ahí es donde se evalúan, por ejemplo, las reubicaciones socioeconómicas que todas ustedes hacen, y es bien importante pues que haya una voz estudiantil ahí. Por eso es bien importante que si alguno de ustedes algún día va a presentar una reubicación socioeconómica o algún amigo o alguien lo que sea, porfa, escríbanle a un representante y que los pueda comunicar con el representante de matrícula, ¿sí? También, por ejemplo, hay
elegimos un representante en el Comité Asesor de Gestión Socioeconómica, ¿sí? Que es una disposición de nivel de sede, que lo que hace es evaluar las solicitudes de los apoyos, ¿sí? Entonces, usted sabe que siempre se abren unas convocatorias al comienzo del semestre, nos presentamos y después, bueno, nos va dando respuestas. Como son tantas y no hay los recursos suficientes, entonces la universidad tiene que hacer una evaluación lastimosamente de a quién no le dan pues los apoyos alimentarios y también los de vivienda. Entonces, digamos que hay un representante estudiantil que ayuda de cierta manera o también está al tanto de que se haga ese proceso de elección, ¿sí? Y el tercer órgano es el Comité de Representantes Estudiantiles de Facultad, que es lo mismo. Digamos que después de que se disponen estos temas de nivel nacional y de sede, ver cómo se articulan a nivel de la facultad y elaborar temas pues de facultad. Por ejemplo, se supone, eso es una pelea que tenemos, se supone que cada facultad tiene que tener un comité de bienestar universitario, ¿cierto? Esos comités en algunas facultades funcionan, en otras no está reglamentado. Hablo de la CNI, y en otras no le ven como la importancia de eso, etc. Nosotros creemos que esos comités de asuntos de bienestar universitario en las facultades es bien importante, ¿sí? Porque partimos de que un estudiante de artes, por poner un ejemplo, y un estudiante de midas, pues no tendrán las mismas dificultades a nivel de aprendizaje, a nivel pues de cómo influye eso en su vida, y que es importante crear estrategias a nivel de las facultades de cómo vamos, poder ayudar a los estudiantes, poder ayudarnos pues en todos estos temas de bienestar universitario. Entonces ahí se supone que también se tiene que hacer una elección desde ese órgano de facultad. Entonces, chicos, esto es lo que les traía el día de hoy, pues ya mi compañero va a continuar con la representación, con la presentación. Muchas gracias pues por el tiempo y la exposición. Lastimosamente pues tengo que retirarme porque estoy en clase de 2, entonces voy a ir a ver qué ha pasado con la clase. Cualquier duda, ahí tiene el contacto y si no al final se la hacen a Jami. Muchas gracias chicos y que estén muy bien. Bueno, ¿me escuchan ahí? Perdón. Sí, Jami. Listo. De parte. Buenas tardes a todos y todas. Gracias Javi pues por la presentación. Gracias Laura y a todo el equipo de la cátedra pues por la invitación. Mi nombre es Jami Gómez, yo soy el representante estudiantil de la sede de Medellín, por si de pronto hay algunos que no me conocen. Bueno, yo les quería hablar un poquito de la estructura interna que tiene la sede de Medellín, que creo que muchas veces no conocemos y eso en muchas ocasiones imposibilita o dificulta la presentación sobre todo de solicitudes estudiantiles, dificulta mucho lo que tiene que ver con conocer quién toma las decisiones en la sede, en qué momento se toman las decisiones, cuál es el órgano que las toma, y esto es supremamente importante pues que lo conozcamos. Bueno, lo primero que hay que decir es que, digamos, el órgano como más importante de dirección dentro de la sede, como así como cuando, pues como lo que dijo Gaby, en lo nacional es el Consejo Superior Universitario. Digamos que en la sede el máximo órgano de dirección es el Consejo de la Sede. Esto es importante conocerlo porque digamos que ahí lo que hay en ese consejo de sede, lo que podemos ver es que hay una participación de la vicerrectoría, la dirección académica de la sede, las decanaturas de las diferentes facultades, de las 5 facultades, la dirección de investigación y extensión, el director del IDEA, la directora del departamento de bibliotecas, el representante profesoral, el representante estudiantil de pregrado
y el representante estudiantil de posgrado. También está, hay digamos un puesto para la representación de las asociaciones o instituciones de la organización social y productiva ante el Consejo de la Sede de Medellín. Ahí participa pues un miembro de alguna, pues una parte de la comunidad, sobre todo que tiene que ver con las vocaciones productivas que se vinculan con la sede. Entonces hay, en este momento, digamos que está un señor que se llama Luis Fernando Gómez, que hace parte, digamos, de ese grupo que lo eligió. Después está la vicerrectoría y la secretaría de sede. Cada una de esas dos órganos, digamos, o esos dos puestos tienen un equipo de trabajo. Ahí está después lo que tiene que ver con las facultades, que ahorita les voy a hablar un poquito de la estructura de la facultad, y los institutos y los centros de la sede. Eh, por último, digamos que están, digamos, las direcciones de lo que tiene que ver con la dirección académica, la dirección de investigación y extensión, la dirección de los laboratorios, la dirección de bienestar universitario. Yo aquí me quiero como detener un poco con respecto al tema de bienestar, y es que ahí muchas veces nosotros como estudiantes no conocemos ni la estructura de bienestar universitario, ni tampoco el funcionamiento del mismo. Entonces, yo creo que en la diapositiva no se alcanza a ver, pero entonces yo les leo acá. Está la sección de acompañamiento integral, la sección de gestión y fomento socioeconómico, la sección de actividad física y deporte, sección de cultura, sección de salud y la escuela, pues de la escuelita, la de los niños. Esto es bien importante conocerlo porque, por ejemplo, con el tema de los créditos o de lo que tiene que ver con los fondos estos en lo que los estudiantes pueden acceder para el pago de las matrículas, muchas veces nosotros no sabemos cómo quién nos puede ayudar en caso tal de que, por ejemplo, como este semestre, nos quedamos con menos de la carga mínima y en ese momento necesitamos interlocutar con una parte de la universidad para que la universidad pueda hablar con ese fondo y yo no me vea afectado, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, la fija es hablar con la sección de gestión y fomento socioeconómico. Y de esta forma, digamos que ellos se pueden interlocutar con los fondos. Bueno, eso es uno de los ejemplos. Nosotros hemos puesto los contactos de ellos. Sin embargo, pues si de pronto ustedes tienen alguna duda o cualquier cosa con respecto a los contactos de bienestar, no duden en decirnos. Se supone y es, digamos, lo que debería hacer, y es que la sede debería tener un comité de bienestar de la sede. Sin embargo, no existe. Existe un comité de directores de bienestar. Y eso es bien grave, porque ahí en ese comité, por normativa, no tenemos nosotros como representantes estudiantiles ni ningún estudiante la participación. Entonces, esto es bien grave, porque muchas de las tareas que se adelantan de parte de bienestar universitario con respecto a la permanencia de los estudiantes, pues no cuentan con la participación, ni siquiera con la opinión digamos, de lo más importante que tiene que ver con este tema, que es el estamento estudiantil. Bueno, posteriormente está la dirección del personal académico y administrativo. Entonces ahí está, pues, digamos, que lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la sección del personal académico, la sección del personal administrativo, la sección salarial y prestacional, y la sección de seguridad y salud en el trabajo. Esto tiene que ver con los riesgos laborales y demás. Dirección financiera y administrativa, pues ahí está todo lo que tiene que ver
donde lo que tiene que ver con la pagaduría, la contabilidad y todo eso, pues que eso lo maneja directamente la Secretaría de Sede. Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico, está la Oficina de Planeación Estadística. Esta oficina yo creo que es de las más importantes porque yo no sé si ustedes se acuerdan de la intención del gobierno municipal de quitarnos 5.000 metros cuadrados de la sede, eh, con el fin de hacer una ciclovía. Y pues aparte de que nos iban a quitar los 5.000 metros cuadrados, nos tocaba a la universidad, a los recursos de la universidad, le tocaba asumir el mantenimiento, la vigilancia y la iluminación de la ciclovía. Entonces era como cumplirle los objetivos a Federico Gutiérrez, por un lugar de la vía que, además de que era inseguro, era totalmente inviable hacerla por ahí la ciclovía. Y aparte de eso nos tocaba poner presupuesto. Esa oficina, digamos, de planeación estadística, ahí en esa oficina fue donde se desarrolló parte, digamos, de esa discusión con respecto a lo que tenía que ver con la infraestructura. Bueno, está la oficina jurídica, los abogados, la oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones, que pues es conocida como la OTIC. Esto es cuando de pronto tengan problemas con el correo electrónico, cuando de pronto tengan, digamos, dificultades en acceder a algún tipo de plataforma, ahí les pueden asesorar, ellos manejan todo ese tema. La oficina de las relaciones interinstitucionales, la oficina de Unimedios, que Unimedios, digamos, que maneja todo lo que tiene que ver con las comunicaciones como al exterior de la universidad. Entonces ahí está, pues, UN Televisión, UN Radio, está digamos que ahí se complementan con las oficinas de comunicaciones de las facultades, que ahorita les voy a hablar un poquito de eso. Oficina de Gestión Ambiental, la Oficina de Veeduría Disciplinaria, que ahorita pues Javi les estaba contando un poquito con respecto a eso. Digamos que esas son como las oficinas o las direcciones externas a lo que tiene que ver concretamente con la vicerrectoría y la secretaría de sede. Ya esas son como las otras cosas. Y está dividida en tres núcleos como principales: el apoyo táctico, el apoyo transversal y el apoyo estratégico. Esta gráfica o esta imagen la encuentran en la página de la universidad. Las facultades de la sede, como ustedes saben, pues son 5. Y yo pues quería como presentarles un poquito como la estructura de la facultad, porque muchas veces nosotros como estudiantes no conocemos la estructura de la facultad. Sí, o sea, pensamos, por ejemplo, que las solicitudes se hacen a una dependencia y resulta que es a otra, y no conocemos realmente cómo funciona. Entonces, bueno, lo primero es que el órgano más importante de toma de decisiones dentro de la facultad es el Consejo de Facultad. Ahí está, digamos, la representación estudiantil de pregrado, de posgrado, hay una representación de estudiantil pues, bueno, no es estudiantil, es representación de los egresados. Está la representación profesoral. Hay unos representantes, digamos, por cada una de las áreas curriculares y de las unidades básicas. Y también está en ese consejo de la facultad, está la secretaría de facultad, la decanatura, la dirección de bienestar, la dirección de investigación y extensión y la vicedecanatura académica. Eh, a veces no es regular, pero a veces se invita a participar a lo que tiene que ver con la oficina jurídica para tomar decisiones que sean
como muy importantes y sobre todo que necesiten una asesoría para no cometer pues ilegalidades. Bueno, pues debajo, digamos, del consejo está la decanatura y la decanatura tiene una asistencia administrativa. También en algunas facultades, yo no lo puse en todas, pero en algunas facultades la decanatura tiene que ver, pues, o tiene mando directo en la oficina de comunicaciones, otras la manda la secretaría de facultad, entonces por eso digamos que la puse como aparte. Bueno, y la Secretaría de Facultad tiene a su dirección lo que tiene que ver con los asuntos estudiantiles y el apoyo, digamos, a las solicitudes que llegan al Consejo de Facultad directamente, y es como una especie de interlocución que tiene la Secretaría de Facultad con lo que tiene que ver con las unidades básicas y las áreas curriculares, en conjunto con la vicedecanatura académica, que pues aquí aparece después la vicedecanatura académica, que tiene a su mando directamente las unidades básicas, las áreas curriculares. Entonces, en las unidades básicas están, digamos, los pregrados y los posgrados directamente, pero hay algunas de ellas, por ejemplo, como en el caso concreto de la Facultad de Ciencias Humanas, está las unidades básicas, que son ciencia política e historia, y tienen un área, digamos, curricular, que está pues a cargo de una dirección conjunta entre ambos pregrados, y que maneja pues como administrativamente esos dos pregrados. Está la dirección de bienestar, que, como dijo Javi, no en todas las sedes, no en todas las facultades, incluso de esta sede, solamente creo que en una o dos facultades funciona el comité de bienestar, que digamos que es un comité que es muy importante, y yo creo que los estudiantes tenemos una deuda ahí en exigir que en todas las facultades funcione el comité de bienestar. En el caso concreto pues yo soy estudiante de ciencia política, entonces yo fui 2 años representante estudiantil de la facultad, y ahí nosotros dimos una pelea para que en la facultad funcionara ese comité de bienestar universitario, porque ese comité no funcionaba. Posteriormente se hicieron unas elecciones incluso a la representación estudiantil a ese comité, porque realmente es muy grave que no, o sea, que no funcione. O hay en algunas facultades donde sí se reúne el director de bienestar universitario con algunos miembros de la comunidad, pero no es nada formal y ni siquiera está reglamentado. Entonces eso es bien grave. Bueno, y la Dirección de Bienestar tiene a su cargo también pues unos programas, ahí tiene que ver con las relaciones interinstitucionales, con las entidades que a veces prestan apoyos a la universidad, a la facultad directamente. La Dirección de Bienestar maneja lo que tiene que ver con los apoyos alimenticios, con lo que tiene que ver con el tema del transporte. En algunas facultades apoyan eso, en otras no. En algunas facultades la Dirección de Bienestar apoya lo que tiene que ver con la salud, pues no prestando ese servicio, sino más bien como una interlocución en lo que tiene que ver con la salud mental. em, y hay algunas facultades que han adelantado en la contratación de profesionales en este sentido. Bueno, y la Dirección de Investigación y Extensión, entonces tiene un comité de investigación y extensión, ahí participan los directores de las unidades básicas. Ahí digamos que si la facultad tiene laboratorios, entonces pues la coordinación de los laboratorios, manejan
algunos programas que tienen que ver con la utilización de las salas de cómputo. Y bueno, eso sería, digamos, como que lo más trascendental ahí en manejar. Y por último, digamos, lo de la oficina de comunicaciones, que ahí entonces manejan todo lo que tiene que ver con los pósters, las redes sociales, que si de pronto la facultad va a hacer un programa en UN Radio, entonces coordinan entre la facultad y UN Radio por medio de la oficina de comunicaciones, bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, eso era como todo ahí. Javi ya les habló de la estructura, de lo que tiene que ver con las representaciones estudiantiles. Y ya yo les comento esto de la estructura de la sede y de las facultades y no ahondo como más. No sé si de pronto hay preguntas, hay dudas en cuanto a eso, complementos con lo que pues había dicho Javi y con lo que planteo en mi intervención. Entonces quedo como atento. A mí una pregunta. ¿Usted sabe qué pasó con el tema de los cambios de los planes académicos? Hola, Cristian. Pues en la Facultad de Minas, sobre todo, eso se supone que tenía que pasar por el consejo de la facultad. Pero yo no conozco internamente, digamos, cómo va ese proceso, porque pues no ha pasado por consejo de sede. Pero si quieres, yo te puedo pasar el contacto de la representación de la Facultad de Minas o incluso pues yo puedo averiguar y si quieres me escribís y yo te consulto bien en qué va ese proceso y te cuento. Disculpa, yo tengo otra pregunta. Es al respecto de matricular materias. Lo que pasa es que, pues, en mi caso personal, hay algunas materias que, pues, para mi segundo semestre tendría que estar viendo que no alcancé cupo, puesto que no estaba en un horario, pues, al horario que me tocó para elegir materias en sí, pues, claro, ya todos los cupos habían sido ocupados. Entonces, en ese caso, ¿yo a quién me podría dirigir para hacer una solicitud de cupo, pues, un poco más formal o siendo que ya haya pasado las solicitudes de cupo extraordinarias, creo que se llaman o algo así? O sea, ¿quién puede recurrir en ese caso? Pues igual Sebas, o sea, yo igual te respondo esa pregunta ahí para que no quede en el tintero. No, en este momento no hay posibilidad de hacer una solicitud de cupo extemporáneo, por así decirlo. O sea, ya tiene que ser un caso de muy fuerza mayor y tiene que pasar por el Consejo Superior Universitario, que se reúne como en un mes y larguito. Entonces, pues yo ya lo veo como imposible. Pero no sé si de pronto alguien tiene alguna otra duda. Yo vi que ponían unos punticos, yo no sé qué significa eso, pero si de pronto alguien tiene alguna duda con respecto a la presentación, a la estructura de la U, o si no, pues ahí están nuestros contactos también. Buenas tardes, Jami y Javier. Quisieras hacer, pues, como hacerles una preguntita en relación, pues, como al CSU y, pues, como a todos los poderes que tiene y facultades como decisorias y como, pues, que se supone que somos una universidad, pues, como democrática y vinculante y todas esas cuestiones. Entonces, es como una pregunta en relación a la elección, pues, de decanos, de la misma rectora. Y pues es como una crítica muy grande que se ha hecho pues siempre y a ver cómo qué puede surgir de ahí. Después, pues el Consejo Superior está compuesto pues por el Ministro de Educación Nacional o el Viceministro, dos miembros designados por el Presidente de la República,
un exrector que lo eligen pues los exrectores, un miembro designado por el Consejo Nacional pues, de Educación Superior, el CESU, un miembro del Consejo Académico, un profesor, un estudiante de pregrado o posgrado y pues propiamente el rector, que es como el vicepresidente del consejo. Y como vemos, pues la composición del CSU es como ampliamente integrado pues por personas como externas en cierta medida pues como a lo que es académicamente la universidad, pues si bien los fondos y el presupuesto de la universidad vienen del gobierno, pues no es propiamente el gobierno de turno, sino pues del Estado, pero pues las decisiones están pues como atravesadas y transversalizadas por todas estas personas que no hacen parte pues como tal de la comunidad académica. Entonces es como una pregunta, pues como democráticamente qué tan malo es esto para la universidad, ya que pues somos mayoría los estudiantes y no tenemos como una vinculación pues propiamente en ese tema pues de las decisiones de la universidad. ¿Para qué nos ponen a votar como por rectores, decanos, pues en cierta medida pues los representantes estudiantiles sí tiene pues como peso el voto obvio de los estudiantes, pero en estas decisiones amplias que también nos afectan, que son los decanos, pues y la rectora también o rector, ¿para qué nos ponen a votar? Pues en ese sentido, ¿cómo sería pues la relación democrática y la inclusión del estudiantado y de los profesores y trabajadores en estas decisiones? Qué más, John? Bien. Bueno, pues ahí digamos que la crítica que se le ha hecho de parte del movimiento estudiantil y profesoral, sobre todo a la estructura de los consejos, es completamente válida, ¿sí? O sea, son consejos que son, pues, son antidemocráticos precisamente porque la gran mayoría de sus miembros no hacen parte, o sea, no es que no hagan parte, digamos, en toda la estructura o en todos los consejos como veníamos ahorita hablando, pero al menos en los consejos más importantes como el Consejo Superior, pues hay miembros que son electos por el gobierno directamente y en el caso, pues digamos, de la rectoría, como lo dijo Javier ahorita, que ni siquiera pues es electa por votación, sí, o sea, ahí digamos que a nosotros nos ponen una vaina que es consultiva, pero lo cierto es que los únicos dos miembros que se eligen democráticamente dentro del Consejo Superior Universitario es la representación profesoral y la representación estudiantil, que son, digamos que son los dos miembros que realmente se eligen por voto popular o voto de la comunidad universitaria. Entonces, pues en cuanto a eso, simplemente es una cosa consultiva que hace la universidad pues también amparada y también pues seguida por el gobierno nacional, que lo que hace es mantener ahí un núcleo de poder que lo determina, pues en últimas, el mandatario de turno, quien se sienta en la Casa de Nariño, sí, o sea, la rectora la monta el Consejo Superior, pero sabemos que no es no es con la intención o no es con el voto de la comunidad universitaria, como lo vino diciendo Javier ahorita. Es una rectora que realmente la pone, es el gobierno nacional y a servir a ciertos intereses. Sí, últimamente digamos que ha salido con lo del comunicado de la matrícula cero y todo, pero en términos generales ha sido una rectora que ha mantenido la línea del gobierno. Entonces es como eso, creo yo que, no sé si de pronto queda ahí resuelta la duda, John. Sí, sí, Jaime, muchas gracias, parce.
Chicas y chicos, ¿alguna otra pregunta que tengamos para hacerle a Jami o a Javier acerca de la estructura y obvio pues relacionado con todo lo que ellos dijeron, de sus facultades, pues no propiamente como temas personales, sino que pues relacionado pues con esa estructura administrativa? Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Eh, no sé si a principios de esa pandemia fue que le dieron como a la rectora unos poderes especiales ahí como, pues como una figura autoritaria en la que ella pasaba pues por encima del Consejo Superior. ¿O no? ¿Me puede explicar en qué consiste esta figura? Sí, Jorge, hola, buenas tardes. Sí, esa figura, nosotros nos opusimos, pues por parte de Jennifer, que es la representante al superior, nos opusimos pues a esta figura que era pues como netamente autoritaria, ¿sí? Sin embargo, digamos que esa figura, para lo que se designó a la rectora, fue exactamente con los temas que tenían que ver con la pandemia. Es decir, a ella no se le dieron poderes como extraoficiales en temas que no correspondían directamente con la pandemia. Sí, es decir, ella no podía, por ejemplo, cambiar el estatuto, no se podía pasar por encima de la normativa de la universidad. Si, digamos, o sea, podía hacer excepciones a ciertas normativas si esto tenía que ver directamente con la pandemia. Si no, no podía hacerlo. Sin embargo, pues como les dije, nosotros nos opusimos a esta intención. Hola, Fabián. Pues, a ver, eso digamos que es bien complicado ahí, porque pues directamente digamos que los miembros del gobierno no son mayoría dentro del Consejo Superior, pero sí influyen, o sea, sí influyen. Nosotros hemos peleado o sea, el movimiento estudiantil ha peleado precisamente por la autonomía universitaria, precisamente porque se puede ver en riesgo en muchos aspectos. Pero digamos que no solamente, y cabe aquí aclarar eso, no solamente es por medio de la votación en el Consejo Superior Universitario cuando se pierde la autonomía, sino, sino que la autonomía universitaria se pierde y eso digamos que es en mayor medida y ahora en este preciso, en esta última época es donde se ha profundizado más, es cuando la universidad tiene que empezar a ceder cosas de sus fines misionales para autofinanciarse. Y eso es muy importante saberlo porque nos hemos dado cuenta que muchas veces, por ejemplo, hace un tiempo, una facultad, no voy a decir el nombre de la facultad ni tampoco pues voy a referirme como a ningún nombre pues personal de nadie, pero una facultad tenía, sí, le ofrecieron un proyecto y el proyecto era dar un aval de que se podía realizar un proyecto que comprometía ecológicamente un sitio. Y ese proyecto, la facultad tiene autonomía o no de decisión ahí en cuanto a que o sus miembros se paran fuerte y dicen no porque por esto y esto y esto y defienden hasta último momento la autonomía, o sus miembros o los miembros que de pronto estén de acuerdo con el proyecto
pues mantengan una confrontación directa con los que no, diciendo que tienen que aprobar el proyecto porque eso compromete recursos que le van a beneficiar a la universidad y a la facultad y en este momento de autofinanciación. Eso es lo que tiene que hacerse, sí. Entonces, en últimas terminan pasando por encima hasta de la misma ética para, para financiar la universidad por la autofinanciación en la que estamos, sí. Entonces, esa autonomía universitaria en últimas también se ve comprometida cuando no tenemos financiación, sí, o sea, por ejemplo, nosotros podemos ser los más como personas, sí, o sea, yo puedo ser el más autónomo de los autónomos, sí, pero si yo entonces digo en mi casa, no, yo me voy a ir para México, sí, me voy para México porque yo soy autónomo de irme para México y toda la cosa. Pero si yo no trabajo y no tengo plata, pues entonces hasta ahí se va la autonomía, porque no tengo, o sea, materialmente no tengo cómo irme, ¿sí? Y eso es precisamente, digamos, un ejemplo para explicar que en la universidad muchas veces la autonomía se ve comprometida, es precisamente por la falta de presupuesto. No sé si de pronto queda ahí como un poquito como respondida la pregunta. Sí. Pues eso es un proyecto que se está discutiendo en lo nacional. Yo, pues como a fondo el proyecto no lo conozco. Sin embargo, la diferencia, digamos, ahí que se puede, pues como en este momento lo que se está, es que en las direcciones, pues las directivas de las sedes, que es como la dirección de extensión y cosas así, esas direcciones tienen como un compromiso directamente con la sede, mientras que lo que se busca es que éstas tengan cierta autonomía ahí para decidir cosas. Sin embargo, vuelvo y lo digo, no tengo como un informe como claro en cuanto a ese proyecto pues que se está discutiendo en lo nacional. Sí. Cada representación tiene una duración, pues un periodo en tiempo distinto. Y con respecto a la elección, la mayoría de representaciones son electas por la comunidad universitaria. Por ejemplo, en el caso de la representación al académico y a la sede, pues como en el caso de Javier y el mío, las elecciones fueron en octubre del año pasado. Entonces, nuestro periodo dura 2 años, sería hasta finales del próximo año seríamos representantes. Lo mismo, digamos, que pasa con el CSU, pero el CSU tiene un periodo de 1 año y medio. Entonces, por ejemplo, el CSU a la mitad del próximo año se les acabaría el periodo porque ellos fueron electos en noviembre del año pasado. Pero, por ejemplo, hay representaciones estudiantiles que no se deciden por voto de los estudiantes, sino que son designaciones que se hacen entre los representantes estudiantiles de diferentes órganos. Entonces, por ejemplo, la representación estudiantil ante el comité de matrícula de la sede, que es Camila Prado, que ella es representante también ante el comité de género de la sede. Esa representación es electa por parte del comité, el comité de representantes de la sede de Medellín. Sí, nosotros nos reunimos y dijimos, bueno, a nosotros por normativa nos toca designar a alguien, sí, entonces ahí vemos quién se quiere postular dentro de los asistentes y por votación de parte del comité, pues se decide. Entonces esas son como las dos formas.
y cada uno de esos órganos, pues por ejemplo el comité de matrícula o otro comité, ya eso tiene un tiempo diferente. La mayoría de esos comités son como tiempo de duración como un año. Sin embargo, pues hay otras representaciones, por ejemplo, las representaciones de facultad son 2 años también, pero las de los pregrados también, pero por ejemplo, tienen unos calendarios de elección distintos. Y con los votos a la elección de los decanos, lo que pasa es que, como le respondí ahorita John, esas votaciones a las elecciones de los decanos, esas no son votaciones, sino consultas. Entonces, eso es como un saludo a la bandera, ¿sí? O sea, venga, díganos qué piensa, pero en últimas, quien decide es la rectoría. Entonces, pues sí, es como eso. Listo, Laura. Muchas gracias a ti y a todo el equipo pues de la cátedra, a Everly, que fue la que nos escribió, y a los demás compañeros. Muchas gracias pues por la invitación. Espero que haya quedado todo muy bien y hasta luego. Espero que estén bien y a toda la gente, pues a todos los asistentes, muchas gracias.